La historia completa de los ángeles, querubines, serafines, vigilantes y Lucifer. Categorías de ángeles. Número 1. Ángeles ordinarios. Ya sea que hayas servido o no en las Fuerzas Armadas, estoy seguro de que conoces cómo el ejército clasifica a sus reclutas. En el ejército, por ejemplo, tenemos generales en la cima, y luego descendemos a través de coroneles, mayores, capitanes y tenientes, y los soldados también pueden ser reconocidos por diversos rangos y funciones. ¿Sabías que Dios también categoriza a los ángeles? Nuestro Dios es un Dios organizado. La hueste celestial, en un sentido general, probablemente el grupo más grande de ángeles es el que podríamos llamar ángeles ordinarios. La mayoría del tiempo, cuando se mencionan ángeles en la Biblia, son estos ángeles, de otra forma no identificados, los que están siendo referidos. Hablar de ángeles ordinarios, sin embargo, parece ser una contradicción en sí mismo, ya que ¿cómo podemos considerar a estos seres extraordinarios, increíbles, únicos y especialmente creados como rutinarios? Pero en este sentido, esa designación es apropiada cuando la contrastamos con las varias órdenes especiales de ángeles a las cuales se refiere la Biblia. Número 2. Querubines. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros en la jerarquía angelical en aparecer en la Biblia, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva de la gracia. Génesis 3 registra los eventos en el jardín del Edén. Habiendo violado el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, sería probable que Adán y Eva extendieran sus manos y tomaran también del árbol de la vida, y comieran y vivieran para siempre. Como resultado, fueron forzados a dejar su paraíso terrenal. Pero ¿qué habría impedido que Adán regresara al jardín y desobedeciera a Dios nuevamente? La respuesta se da en este versículo. Génesis capítulo 3, versículo 24. Así, él expulsó al hombre, y al este del jardín del Edén, posicionó al querubín y la espada flameante que giraba en todas las direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Qué terrible situación habría sido si Adán hubiera comido del árbol de la vida, y así estuviera perpetuamente establecido en su estado caído. Dios envió un contingente de gloriosos y confiables querubines para guardar el acceso al árbol para evitar eso. No sabemos cuál fue la reacción de Adán al presenciar a estos gloriosos querubines por primera vez en la historia humana. Tal vez admiración, miedo y maravilla sean todas emociones que vienen a la mente. Adán se dio cuenta de que su transgresión lo había cortado de la compañía y presencia de un Dios santo. Curiosamente, la siguiente ocurrencia de los querubines en la Biblia involucra recuperar lo que se perdió. Moisés, en Éxodo 25, recibió instrucciones específicas y detalladas sobre cómo hacer varios artículos de mobiliario que serían usados en el tabernáculo. El arca de la alianza y el propiciatorio, donde Dios prometió encontrarse y comulgar con Moisés, fueron los primeros en ser detallados. ¿Qué quería Dios que fuera sobre o encima del propiciatorio? Representaciones doradas de los querubines. La siguiente es la intrigante descripción de Dios a Moisés. Éxodo capítulo 25, versículos de 10 a 13. Ahora, debían construir un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Debes revestirla con oro puro por dentro y por fuera. Debes revestirla. Debes hacer un molde de oro alrededor de ella. También debes fundir 4 argollas de oro para ella y prenderlas en sus 4 patas. 2 argas estarán en un lado de ella y 2 argollas en el otro lado de ella. Y debes hacer varas de madera de acacia y revestirlas con oro. Qué visión increíble debió haber sido la de los querubines, asociada a la misma presencia de Dios. De estas 2 fuentes en la Biblia, parece que la principal responsabilidad de los querubines puede ser declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los hombres pecadores. Por más que Adán deseara retornar al jardín del Edén, los querubines le recordaban que había quebrado la ley de Dios. El sumo sacerdote de Israel tenía permiso de entrar al Santo de los Santos una vez al año para contemplar el propiciatorio. Estoy seguro de que debió sentir en cada ocasión: no pertenezco aquí en la santa presencia de Dios, pues soy un pecador. Los querubines son seres reales y poderosos. No obstante, los querubines en la Biblia eran frecuentemente representativos de cosas celestiales. Fueron integrados al diseño del arca de la alianza y del tabernáculo por orden de Dios. Ezequiel capítulo 10, versículos 8 a 14. Los querubines parecían tener algo como una cabeza humana bajo sus alas. Entonces miré,
Y he aquí que al lado de los querubines había 4 ruedas, una rueda al lado de cada querubín, y la apariencia de las ruedas era como el brillo de la piedra de Tarshish. En cuanto a su apariencia, todas las 4 tenían la misma similitud, como si una rueda estuviera dentro de otra rueda. Cuando se movían, iban en cualquiera de sus 4 direcciones sin girar mientras se movían, pero seguían la dirección hacia la cual se volvían sin girar mientras se movían. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban cubiertas de ojos alrededor. Las ruedas pertenecían a todos los 4. Las ruedas eran llamadas, como yo oí, las ruedas giratorias, y cada uno tenía 4 caras. La primera cara era la cara de un querubín, la segunda cara era la cara de un humano, la tercera la cara de un león, y la cuarta la cara de un águila. Los querubines se muestran en Ezequiel 10 como teniendo no solo alas y manos, sino también estando llenos de ojos, rodeados por ruedas dentro de ruedas. No obstante, Ezequiel también pinta un tono sombrío en el capítulo 10. Los querubines proporcionan la pista. El profeta presenta su visión que profetiza la destrucción de Jerusalén en Ezequiel capítulo 9, versículo 3. El Señor descendió de su trono sobre los querubines al umbral del templo. Justo en el capítulo 10, versículo 1, Él regresa nuevamente para asumir su lugar sobre ellos en la calma antes de la tormenta. Vemos los querubines estacionados en el lado sur del santuario, posicionados hacia la ciudad. Ellos presenciaron el comienzo de la retirada gradual de la gloria de Dios de Jerusalén. El murmullo de sus alas indica eventos inmensamente importantes que seguirán. Capítulo 10, versículo 5. Entonces los querubines se erigen en preparación para la partida. Aunque Ezequiel 10 es difícil de entender, un punto queda claro: los querubines están asociados al esplendor de Dios. Este capítulo es uno de los más enigmáticos y evocativos de la Biblia sobre la grandeza de Dios y envuelve seres angelicales. Debe ser leído con cuidado y oración. Pocos otros capítulos en la Biblia dan al lector una sensación de la grandeza y gloria de Dios. Serafines, otro grupo de ángeles especialmente identificados, son los serafines. En la lengua hebrea, serafín significa ardientes. El libro de Isaías nos habla de los serafines en el último período del reino de Israel. Isaías vivió en Jerusalén y habló en nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Él expresó ante todo un mensaje de juicio de Dios. Reprendió a los líderes corruptos de Israel, advirtiendo que la rebelión contra el pacto con Dios tendría un costo. Dios usaría a los grandes imperios de Asiria y tras ellos a Babilonia para juzgar Jerusalén, en caso de que continuaran con la idolatría y la opresión a los pobres. Pero esta declaración venía acompañada de un mensaje de esperanza. La grandiosa visión de Isaías de Dios, sentado en su trono del templo rodeado por criaturas celestiales gritando «Santo, Santo, Santo», es una imagen poderosa. Isaías de repente percibe cuán corrupto él y su pueblo, Israel, son y piensa que será destruido por la santidad de Dios. Pero esto no ocurre. Entonces, uno de los serafines vuela hacia él y lo purifica de su pecado con una brasa ardiente. Mientras Isaías reflexiona sobre esta experiencia peculiar, Dios le asigna una tarea difícil. Él debe continuar predicando el juicio venidero, pero, como Israel ha llegado a un punto de no retorno, sus advertencias paradójicamente endurecerán a las personas. El impacto endurecedor de la palabra de Dios es un tema clave, y no es de sorprender que Isaías haya preguntado ¿hasta cuándo debo continuar predicando y endureciéndolos sin respuesta? Isaías tuvo una de las tareas más difíciles entre todos los profetas, pero claro, si él no hubiera persistido, no tendríamos este libro increíble. Él no sabía que siglos adelante este libro sería una inspiración, pero en su vida él fue un fracaso. Nadie lo escuchó. Solo se endurecieron más y más durante 40 años. En el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor, exaltado y sentado en un trono. La cola de su vestidura llenaba el templo. Encima de él estaban los serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y clamaban unos a otros, «Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Al sonido de sus voces, los umbrales de las puertas se estremecieron y el templo se llenó de humo. A pesar de ser de diferentes jerarquías y estar envueltos en misterio en la Biblia, los serafines comparten una característica: están continuamente alabando a Dios. Los ángeles y seres celestiales son maravillosos,
pero palidecen en comparación con el Cordero Celestial, el Señor de la Gloria, ante quien todas las fuerzas en el cielo y en la tierra se inclinan en devoción sagrada y adoración sin aliento. En la visión retratada en Isaías 6, Isaías fue testigo personalmente de la santidad de Dios. Isaías, siendo un profeta de Dios y un hombre intachable, era consciente de su propia pecaminosidad. Incluso los serafines en la presencia de Dios, aquellos que gritaban, «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso», cubrían sus rostros y pies con 4 de sus 6 alas. Cubrir el rostro y los pies, sin duda, expresa la reverencia y admiración causadas por la presencia directa de Dios. En Apocalipsis 4, Juan tuvo una visión del trono de Dios que era idéntica a la de Isaías. En reverencia y admiración por lo santo, seres vivientes rodeaban el trono gritando, «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso». Las criaturas alrededor del trono de Dios, según Juan, están constantemente prestando alabanza, honor y reverencia a Él. Finalmente, los ángeles alrededor del trono, en ambas visiones, gritan, «Santo, santo, santo», indicando que Dios es el mismo en ambos testamentos. A menudo pensamos en el Dios del Antiguo Testamento como un Dios de ira y en el Dios del Nuevo Testamento como un Dios de amor. No embargo, Isaías y Juan, por otro lado, pintan una imagen unida de nuestro Dios santo, magnífico y glorioso, que no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Pues yo, el Señor, no cambio. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Santiago capítulo 1, versículo 17. En Él no hay cambio ni sombra de variación. La santidad de Dios es eterna, así como Él es eterno. Como Isaías menciona que cada uno clamaba al otro, podemos presumir que había varios serafines. La función de los serafines es cantar alabanzas al nombre y al carácter de Dios en el cielo. Su ministerio se relaciona directamente con Dios y su trono celestial, porque están posicionados sobre